Vamos a ver cómo utilizamos dos sistemas distintos de medición para ángulos. Uno de los sistemas ya lo conocemos, es el sistema sexagesimal, y el otro va a ser el sistema circular. Hasta acá lo que estoy planteando es algo muy simple. Supongamos que yo mido distancias en sistemas distintos. Dentro de un mismo sistema hago pasajes de unidades y también tengo el sistema. El nuestro, que utilizamos simela, kilómetro, metro, todo, o lo que utilizan en Estados Unidos, millas. Son dos sistemas distintos para medir lo mismo. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? También tenemos distintas unidades de medición para las temperaturas. Grados Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit. Bueno, acá va a pasar algo similar para la medición de ángulos. Observemos lo siguiente. Yo voy a plantear un círculo unitario. ¿Por qué lo llamo círculo unitario? Porque este círculo tiene como radio una unidad. ¿Se entiende? Voy a venir y voy a trazar mi circunferencia y voy a decir que el radio de esta circunferencia es exactamente una unidad. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que voy a plantear es lo siguiente. Yo si supongo que esto es 1, esto va a ser 1, esto va a ser menos 1 y menos 1. El centro es 0, 0 y el radio es 1. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Si yo quisiera averiguar cuál es el perímetro de esta circunferencia, el perímetro de cualquier circunferencia, ¿cómo se va a calcular? ¿Lo recuerdan? 2 pi por R. En este caso va a ser, el perímetro va a ser 2 pi. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ser equivalente a un giro. Un giro en grados, ¿cuánto sería? 360 grados. Esta equivalencia es lo que a mí me va a permitir entender cómo es el sistema circular. Este sistema lo que me va a decir es que pi va a ser equivalente a ¿cuánto? 180 grados. Y acá va a aparecer el concepto de radián. Y en principio tengo que entender qué es un radián. Radián viene de la palabra radio. Y el radio de esta circunferencia, si yo tuviera la posibilidad de estirarlo acá y luego ir doblando de a poco ese radio sobre la misma circunferencia, eso va a terminar generando un arco, un ángulo. ¿Hasta ahí estamos bien? Ese ángulo que va a formar va a ser equivalente a un radián, porque es la amplitud que genera en una circunferencia un radio. ¿Dudas de lo que dije? Y eso va a ser lo siguiente. Fíjense que acá voy a agregar un poquito. Vamos acá y acá. Vamos a agregar radián. Y esto va a ser equivalente. Un radián va a ser equivalente a 180 grados dividido pi. Porque pi va a pasar dividiendo y un radián va a ser aproximadamente, ¿por qué aproximadamente? Porque este número es irracional, no me va a dar exacto la división, 57,3 grados. ¿Bien? Entonces, muchas veces voy a tener en sistema circular la medición de los ángulos en función de pi. Lo que me va a suceder es que pi va a aparecer como parte de esto. Entonces voy a decir, fíjense, si yo quiero hacer el pasaje de, por ejemplo, 270 grados, lo que voy a decir es escribir un factor de conversión. Voy a decir, bueno, voy a hacer la equivalencia. Pi radianes, y esto es equivalente ¿a quién? En sistema circular. ¿A cuántos grados pi?
Lo pusimos por acá. 180 grados. Entonces, lo que voy a decir es que esto es así, 180 grados, simplifico, esto me va a dar 3, esto me va a dar 2, quiere decir que esto es equivalente a 3 medios pi. Después, esto, radianes, lo voy a dejar de escribir. ¿Estamos? Porque estoy haciendo, esto se llama factor de conversión y lo que estoy haciendo es una equivalencia. Pi radianes es equivalente a 180 grados, entonces estoy multiplicando por 1. ¿Se entiende? De la misma forma, yo voy a hacer lo siguiente. Si yo tengo 3/4 de pi radianes, ahora está en sistema circular, ¿sí o no? Entonces, después voy a poner directamente 3/4 de pi, sin la palabra radianes. Pero lo que digo es, si yo tengo 3/4 de pi radianes, ahora si lo quiero pasar a sistema sexagesimal, escribo al revés. Pongo el 180 arriba y el pi radianes debajo. Esto se va con esto y hago 3/4 por 180 y esto da 135 grados. En otras palabras, si está en sistema circular, o sea, en radianes, si lo quiero pasar a grados, lo multiplico por 180 y elimino pi. Y si está en grados y lo quiero pasar a radianes, lo divido por 180 y agrego pi. Tan sencillo como eso. ¿Estamos de acuerdo? Para pasar de grados a radianes, divido por 180. ¿Y qué agrego? Pi. Y para pasar de radianes a, ¿cómo se llama? A sistema... Buen día. A sistema circular, divido por no me acuerdo de qué sistema había dicho. De pi radianes a grados. Bien, divido por pi radianes y multiplico por 180. ¿Está claro? ¿Dudas? Bien. ¿Por qué utilizamos este sistema y por qué es interesante utilizar este sistema? Cuando yo tenía un sistema, cuando yo tenía que calcular en este tipo de sistema, por ejemplo, un sector circular, ¿hasta acá estamos bien? Yo lo que puedo calcular son dos cosas. La longitud del sector, esto sería la longitud del sector, y por otra parte, el área del sector, que sería todo. ¿Hasta ahí estamos bien? El área sería toda la porción, la longitud sería solamente esto que está acá. Y el perímetro sería la longitud más 2 veces ¿quién? No. Escuchen, no tiene base esto. Si es un sector circular, ¿qué es esto? El radio del círculo que forma ese sector. ¿Está claro? Entonces, el perímetro de todo ese sector es la longitud más 2 veces el radio. ¿Está bien? Bueno, fíjense. Esto ustedes ya lo sabían hacer en sistema sexagesimal. El perímetro, la longitud del sector va a ser el perímetro, que era 2 por pi por radio, por este ángulo, que es alfa, hasta ahí estamos bien, dividido 360. ¿Por qué dividido por 360? Porque alfa dividido 360 me da la fracción del círculo completo, que es ese ángulo. ¿Hasta ahí estamos bien? Repito, esto lo saben de primer año, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo en radianes? ¿Cuánto es la equivalencia, la longitud del sector? ¿Cuál es la equivalencia de 360 grados? Entonces, voy a hacer 2pi. Y fíjense que ahora 2pi se cancela con 2pi y la longitud me va a quedar igual al radio por el ángulo. Y el ángulo tiene que estar expresado ¿en qué sistema? ¿En sistema circular o en radianes? ¿Está claro? Entonces, se me hace mucho más sencilla la ecuación. Si yo tengo el ángulo, por ejemplo, si el ángulo es pi sobre 2, alfa es pi sobre 2.
y el radio es 3 centímetros. ¿Listo? Entonces digo, ¿cuánto va a ser la longitud que genere un sector circular cuyo ángulo es pi sobre 2? ¿Esto ya está en radianes? ¿Sí o no, chicos? Sí. Y su radio es 3 centímetros. Bueno, voy a decir, esto es pi sobre 2 por 3 centímetros. ¿Y cuánto da esto? 3 medios pi centímetros. Y lo dejo así. Lo dejo en coordenadas de pi. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Me iba a dar lo mismo en el otro sistema? Sí, en el otro sistema, lo único que esto es 90 grados. Fíjense lo que tendría que haber hecho. 2 pi por el radio, 3 centímetros, por 90 dividido 360. ¿Listo? Simplifico. Esto me hubiese dado un cuarto. El 4 con el 2, esto es 1, esto es 2. Y me vuelve a dar 3 medios pi centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Llego a la misma respuesta. Lo que pasa es que por este camino es mucho más sencillo. Si yo tengo el ángulo en radianes, directamente, ¿qué hago? Multiplico el ángulo. ¿Por quién? No, por el... Acá está. Por el radio. Entonces, la longitud, esta es una fórmula. Yo ya sé que la longitud del sector es el radio por el ángulo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa dijimos que podía haber? El área. Bueno, ¿cómo se saca el área de un círculo? La fórmula que ustedes ya conocen. Bien. El área del círculo va a ser igual a pi por r cuadrado. Y el área del sector va a ser pi por r cuadrado por alfa sobre 360. Otra vez lo mismo. ¿Por qué hago esto? Porque estoy diciendo qué fracción del círculo es alfa. ¿Está bien? Ahora voy a pasar esto y vamos a ver qué pasa. Esto es en sistema sexagesimal. ¿Qué sucede con esto? El área del sector, pi por r cuadrado por alfa, y hacemos la conversión. ¿Cuánto era 360 grados? 2pi. Bueno, pi se cancela con pi, y todo esto me queda que el área del sector es igual a 1 medio por r cuadrado por el ángulo. ¿Y el ángulo en qué unidad tiene que estar ahora? En radianes. Esto va a ser otra vez. Fíjense que se termina siendo mucho más sencilla la cuenta, ¿sí o no? Con el mismo ejemplo que teníamos recién. Con un ángulo de pi sobre 2, entonces voy a decir, y un radio de 3. 1 medio por 3 centímetros al cuadrado por pi sobre 2. ¿Listo? Esto va a ser 9 cuartos pi centímetros cuadrados. Y siempre voy a dejar tanto al área como a la longitud que tiene ese sector en coordenadas de pi. Total, es un irracional. ¿Para qué me voy a meter a cambiar eso? Salvo que tenga que aproximar por algo. Entonces, las cuentas se vuelven mucho más sencillas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Bien.